¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva revisión de las noticias acá en Informe T13 a las 16 horas en punto a través de la pantalla de T13 en vivo. No queda nada para las elecciones municipales y regionales 2024 que tienen una particularidad. Serán en 2 días, este sábado y domingo. ¿Qué estará abierto? ¿Qué no? ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores? Se lo preguntamos al director del trabajo, Pablo Centeno. Director, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación y bueno, expectantes aquí de estos 2 días bien importantes para el país, ¿no? 2 días de elecciones, pero solo el domingo es legal, es feriado legal e irrenunciable. ¿Qué implica esto, director? Bueno, efectivamente el día sábado es un día hábil. La legislación que se aprobó de estos 2 días de elecciones estableció aquello y implica que solamente el domingo es feriado. Y en particular, ¿cierto?, es feriado obligatorio para los trabajadores del comercio, pero siempre que laboren en los malls o en los centros comerciales que son administrados bajo una única razón social, por ejemplo, los strip centers. El resto del comercio, sea mediano comercio, gran comercio, pequeño comercio, puede abrir perfectamente siempre y cuando, ¿cierto?, esos locales no estén ubicados en los malls o en strip centers o en otros centros comerciales de igual naturaleza. De todas maneras, existen derechos laborales para poder ejercer el derecho al voto. Entre ellos, el horario permitido para ir a sufragar para los trabajadores. ¿De cuánto es? Siempre se hablaba de 2 horas. Entiendo que ahora son 3. ¿Cuándo cambió eso? Pero son 3. Bueno, cambió efectivamente con la legislación actual y se estableció un periodo que es un mínimo de 3 horas que los trabajadores pueden ocupar para ir a votar, ¿cierto?, pero también eventualmente para excusarse, porque puede que estén excusados por alguna razón legal y por tanto ese tiempo también lo pueden utilizar para aquello. Hay que ser muy claros en que independientemente si se elabora el sábado y el domingo, el trabajador o la trabajadora puede elegir el día que puede ir a votar y por tanto es perfectamente posible que aquellos trabajadores y trabajadoras de mall, por ejemplo, que justamente trabajan este fin de semana sábado y domingo, quieran votar el día sábado y pueden pedírselo así a su empleador y el empleador evidentemente no se puede negar. ¿Hay alguna manera formal de solicitar el horario o es una conversación que sea entre trabajador y los jefes en ese caso? Bueno, la relación laboral es una relación bien consensual, ¿no? El Código del Trabajo así lo establece. La escrituración siempre es una modalidad de prueba, pero siempre es buena una formalidad. Y en ese sentido, más allá de que efectivamente la petición verbal es válida legalmente hablando, siempre es bueno un correo electrónico, alguna formalidad más escrita, por si también hay un incumplimiento, hay un impedimento, que esperamos que evidentemente no ocurre. Eso también da cuenta de la obstaculización y por tanto puede ser más fácil también para nuestros fiscalizadores y fiscalizadoras constatar. En el caso de gente que tenía turno de fin de semana en diversas labores y le tocó ser vocal de mesa, por ejemplo, no tiene que haber espacio de sanciones ni descuentos. ¿Cómo funciona ahí la ley? Bueno, todos los permisos que se otorgan legalmente por las votaciones, tanto estas 3 horas para excusarse, para votar, como también todo el tiempo necesario para aquellos trabajadores y trabajadoras que, como usted decía, les debió tocar trabajar este fin de semana, pero fueron designados vocales de mesa y tienen, cierto, que trabajar sábado y domingo como en esa tarea cívica, evidentemente están exceptuados de cumplir su jornada laboral, pero el empleador tiene que pagar igualmente esa jornada de trabajo. No pueden haber descuentos, no pueden haber sanciones, no pueden haber represalias de ningún tipo, todo lo contrario, es una excepción, ¿cierto?, de prestar el servicio que está absolutamente facultada por ley. ¿Bajo qué mecanismo eventuales incumplimientos, irregularidades se pueden notificar a la Dirección del Trabajo y va a haber alguna suerte de fiscalización activa durante este fin de semana? Bueno, nosotros como Dirección del Trabajo regularmente tenemos el mecanismo presencial de denuncia en todas nuestras oficinas a lo largo del país, tenemos la página web, pero siempre frente a estos hechos excepcionales que tenemos que fiscalizar, habilitamos también el 600-450-4000 como una vía rápida, expedita para poder hacer la denuncia. Usted puede llamar por teléfono. Van a estar abiertos nuestros teléfonos el sábado y el domingo desde las 9 de la mañana para que se puedan efectuar las denuncias, además de la página web. Y en ese sentido, además, vamos a tener un programa de fiscalización que implica que vamos a estar verificando el cumplimiento de estas normas, no solamente por denuncia, sino que también proactivamente, como señala usted. Así que tenemos ya todas las medidas adecuadas tomadas como servicio para garantizar
el derecho al voto de todos los trabajadores y trabajadoras y el descanso también en aquellos que deban descansar el día domingo, ¿no? ¿Qué multas se arriesgan las empresas? Son multas que pueden llegar a las 60 UTMs, estamos hablando de 4 millones de pesos por infracción, y por tanto esperamos, ¿cierto?, que con toda la información que ha habido, el CERVEL, el gobierno, distintos organismos han entregado mucha información, nosotros también como institución, no tengamos grandes cantidades de denuncias y que todos puedan ejercer este derecho democrático tan importante, donde se eligen además autoridades muy relevantes para el país y los ciudadanos. En los últimos años hemos tenido varias elecciones. En términos estadísticos, ¿cuál es el promedio de número de denuncias que ustedes han recibido, de multas que han aplicado? ¿Cuál es la estadística? Bueno, generalmente tenemos una baja tasa de denuncias en comparación con la cantidad de denuncias que recibimos en un año regular. En el último periodo electoral las multas no sobrepasan en general los 100 millones de pesos en total, digamos, como un número global de las fiscalizaciones. Hicimos más de 100 fiscalizaciones en esos procesos electorales. En todo Chile, además, siempre habilitamos fiscalizadores, fiscalizadoras que están pendientes de estos programas. Entonces yo diría que hay un buen comportamiento, pero de todas maneras sigue siendo injustificable que hayan infracciones en una normativa que además es muy conocida y que hoy día los únicos cambios que trae es la extensión en una hora más, como usted decía, y además esta particularidad de que solo el domingo es feriado y el día sábado es un día hábil, pero insisto, también aquellos trabajadores y trabajadoras que laboren el sábado pueden perfectamente votar el día sábado. A ver, un ejercicio práctico para quienes nos están viendo en su casa. Si va a votar la persona, quiere ir a un restaurante después de almorzar, a tomar un heladito en la tarde, ir a comprar algo por ahí al supermercado, ¿estos establecimientos estarán abiertos tanto sábado y domingo? ¿Cuál es la excepción? Si podemos hacer ahí un ejemplo sobre esto. Bueno, hay siempre lugares de trabajo que van a funcionar, independientemente de, incluso en el caso de los feriados irrenunciables. Hay labores que están exceptuadas de esos feriados irrenunciables, que en el país además son 5 y muy importantes para el comercio. Son, por ejemplo, aquellos de proceso continuo, las mineras, los establecimientos de salud, ¿no?, que tienen jornada excepcional y no pueden cerrar, tienen que funcionar permanentemente. Pero también los establecimientos de entretención, los establecimientos de entretenimiento. Hablamos de discotecas, hablamos de pubs, hablamos de restaurantes. Y por tanto es perfectamente posible que esos locales abran, ¿no?, tanto el sábado como el domingo, recordando sí que sus trabajadores tienen el mismo derecho que el resto de ir a votar y por tanto sus empleadores tendrán que tomar las medidas, una vez que se haga exigible ese derecho, para poder dar los permisos correspondientes. Pero, como usted decía, es perfectamente posible ir a votar el sábado temprano, el domingo temprano, ir a un restaurante luego, que pueden estar perfectamente abiertos. A lo mejor el empleador decide cerrar este fin de semana, pero eso ya no es una obligación legal, sino que es simplemente una situación que cada empleador podrá decidir. Pero la regla general es que pueden estar estos establecimientos aperturados sin problema. El caso de los malls es lo particular para el domingo. El caso de los malls y los centros comerciales que se administran bajo una única razón social, que el ejemplo típico es el Strip Center, que lo conocemos, ¿cierto?, que está en varias comunas del país. Y en los otros casos, salvaguardando estas 3 horas de permiso, ¿cuál es la recomendación que se le hace a los trabajadores? Que haya un diálogo, una coordinación. Claro, yo diría que ya se están tomando las medidas, en algunos casos se están ordenando los turnos, etcétera. Los trabajadores ya pueden, ¿cierto?, empezar a solicitar votar el día sábado o el domingo. El empleador, por cierto, tiene que organizar el proceso productivo de la empresa, por tanto tendrá que organizarlo, pero el derecho siempre finalmente es del trabajador y en ese sentido nosotros esperamos que haya, como siempre en esto, un buen diálogo también, pero considerando que es una norma legal, que es un derecho de los trabajadores y trabajadoras, que además tiene multas asociadas y que la Inspección del Trabajo va a estar atenta para denuncias y atenta también en los procesos de fiscalización. Así que esperamos que sea un buen proceso electoral. Nosotros vamos a estar, insisto, además entregando información también el día sábado mismo, el día domingo mismo, vamos a estar en actividades también, así que esperamos que no tengamos mayores problemas en este sentido. Perfecto. Pablo Centeno, director del Trabajo, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos.